Capítulo 220. Despertar a la realidad. No. Antilla no podía pensar en nada. No, su mente se negaba a pensar en nada. Corrió hacia el centro tan pronto como el general la liberó de su magia. Lo que sentía en ese momento era lo mismo que había sentido cuando escuchó la noticia de su madre, su padre y su hermana. Una intensa sensación de incredulidad ante la realidad y una esperanza aún más intensa por la supervivencia de su familia. No estaba allí. Por favor. No estaba allí. Eso era todo lo que su mente podía pensar en ese momento. Kirin fue igual de rápida y llevó a Kiko con ella. Kirin apretó los dientes. Todavía no puedes morir, maldita sea. Todavía no hemos tenido esa charla que prometiste. Está muerto. A diferencia de los demás, Siltia no se hacía ilusiones sobre la situación. Axel Lund, el príncipe heredero de Atlantis, acababa de morir. Ni siquiera se le ocurría pensar que alguien pudiera estar vivo después de haber estado en el rango de esa explosión cuando podían sentir su intensidad incluso desde una distancia tan grande. Eso significa que ese nuevo chico que tenía mucho potencial, ese chico que le salvó la vida, y ese chico cuyo talento increíble ella había llegado a envidiar y admirar, había muerto. Podría haber sido el rey. Al parecer, solo tenía 13 años. Logró ese nivel a la edad de 13 años, y eso también, sin una reliquia. Siltia se sintió avergonzada de haberse comparado siquiera con alguien como él. Con semejante talento, si hubiera alcanzado todo su potencial, podría haber traído finalmente la paz al reino. Así que, aunque sabía que era completamente irrazonable, la siempre práctica y lógica Siltia también esperaba un milagro. Por favor, sobrevive. Finalmente llegaron al centro de la explosión, que todavía estaba lleno de una cantidad insoportable de calor y radiación mágica. SSSSSSSSSSSS. El dominio de Antilla comenzó a extenderse en todas direcciones, enfriando todo y alejando la radiación. Cuando el entorno se aclaró, se encontraron parados en medio de la trinchera más grande que jamás habían visto. Pero... ¿Axel? Cuando la niebla se disipó, no había señales de Axel ni de Aslot. El lugar estaba desprovisto de vida. No. Antilla cayó de rodillas. ¿General? Preguntó, mirando a la persona que tenía el último rayo de esperanza. El general, sabiendo lo que la princesa le estaba pidiendo, sacudió lentamente la cabeza. No hay sobrevivientes. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. La respuesta era esperada. Después de todo, la explosión fue así de fuerte. Pero aún así, la desesperación que trajo fue demasiado fuerte. Antilla se sentía como si estuviera en un sueño. Odia soñar. Porque en sus sueños, tiene que ver a la madre real, a la hermana real y al padre real morir incontables veces mientras es completamente incapaz de evitarlo. Es por eso que, en este momento, su mente no podía aceptar esta realidad. No, se negaba a aceptarla. Él, puede que no haya estado aquí. Buscad por la zona. Sí. Tiene que ser eso. Axel no estaba aquí. Podría estar en algún lugar lejano. En ese momento, su mente decidió olvidar las dos afinidades de agua distintas que claramente había tenido justo antes de la explosión, y los numerosos rastros de sangre de Axel por todo el lugar. Había serias dudas de que algo pudiera retener su poder después de esa explosión, pero todos comenzaron a buscar en el lugar sin cuestionarlo. Akiko ya estaba buscando antes de que se dieran las órdenes. El hecho de que Axel pudiera haber muerto no era en absoluto aceptable para ella, que ya lo había visto sobrevivir a tanto. Encontré algo. Y, sorprendentemente, justo después de que comenzara la búsqueda, se encontró algo. Un gran trozo de metal enterrado en el suelo, casi intacto. Siltia se mostró escéptica incluso cuando lo descubrió. La explosión fue tan poderosa que todo se descompuso hasta las partículas más pequeñas. Entonces, ¿qué tipo de objeto es capaz de conservar su forma hasta ahora? Pero, cuando finalmente logró sacarlo, se sorprendió tanto que un jadeo audible escapó de sus labios. ¿Qué encontraste?, preguntó la princesa, acercándose rápidamente. Pero se detuvo en seco. ¿Eso es? Lo que había desenterrado era una armadura gigante, al rojo vivo y en un estado extremadamente roto.
Aunque estaba bastante dañada en ese momento, su diseño distintivo y el hecho de que hubiera logrado sobrevivir a la explosión lo decían todo sobre su identidad y la identidad de su dueño. Akiko perdió el equilibrio en cuanto miró la armadura, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Porque sabía lo que significaba la presencia de esa pieza de metal allí. Coral, armadura. Mierda. Murmuró Kirin. Aunque no tanto como Akiko, todos los demás también estaban sorprendidos. Una reliquia. Y no una reliquia común y corriente, sino una que pertenecía a una de las manos. Nadie esperaba encontrarla aquí. Excepto Akiko, cuyo mundo parecía derrumbarse. Pero, ¿cómo llegó aquí? Preguntó Estris confundida. Fue una buena pregunta. La armadura está completamente vacía, no hay telón dentro. Si estuviera activa, habría protegido el cuerpo de quedar completamente aniquilado. Si la reliquia no está en él, significa que lo más probable es que Terón esté muerto. Lo cual, para decirlo de forma sencilla, es una locura. La defensa de este tipo es famosa en todas las fuerzas del reino. Se han hecho numerosos intentos para eliminarlo, pero nunca han funcionado. Entonces, ¿cómo fue que su armadura acabó aquí en las profundidades del mar? Sin respuestas y con una creciente confusión, la búsqueda continuó. Y Willis, que estaba buscando en el terreno mediante magia de detección, hizo otro descubrimiento que hizo temblar el suelo. Extodos el rifle del séptimo. Esto también. Ahora bien, esto era realmente absurdo. Nerio el tirador de la muerte es la persona que tiene el mayor número de muertes en Kraken. Puede que no haya matado a muchos, pero aquellos que ha matado siempre son lo suficientemente importantes como para hacer sangrar al reino. Nerio podría haber sido el séptimo en la lista del Kraken, pero estaba muy por encima de eso en la lista de amenazas del reino. Octavo y séptimo. ¿Qué está pasando en las profundidades de Altan? Terón y Nerio. ¿Cómo podían las reliquias de dos de los mejores de Kraken terminar juntas aquí? La situación no tenía sentido. Espera, ¿esos dos no? Mientras todos estaban confundidos, los ojos de Kirin se abrieron de par en par. Y cuando miró a Akiko, sus dudas se convirtieron en certeza cuando vio la mirada devastada en el rostro de Akiko. Kirin y Terón, esos dos fueron enviados a derrotar a Axel. Pero nunca regresaron. Gracias a las bocazas del portador de la reliquia Biotech, todos los demás también sabían sobre esta información, pero no pensarían que existe la menor posibilidad de que Axel tenga una oportunidad contra el séptimo y octavo. Pero no Kirin. Porque ella sabe un poco más sobre las habilidades de SMFS. Entonces, si estas reliquias están aquí, eso solo puede significar que Axel también estuvo aquí. Sin saberlo, el resto del grupo continuó la búsqueda. Y los resultados fueron aún más desconcertantes. Porque después de eso, se encontraron 3 reliquias más, una tras otra. Uno era de otro ejecutivo del Kraken, Tronis, y los otros 2 eran de los portadores de reliquias del reino. Simplemente, ¿qué está pasando? Antilla ya no podía entender lo que estaba pasando. No había rastro de Axel aquí, ni de la reliquia real, pero había tantas reliquias. Pero 2 personas lo sabían. Kirin y Akiko. Porque lo sabían. Si la armadura y el rifle estaban aquí, eso significaba que Axel estaba aquí. Y si estaba aquí, eso solo podía significar. No puede ser. Akiko se arrodilló en el suelo y miró a Kirin. Por primera vez en años, Kirin vio lágrimas en sus ojos. Encuéntralo. La desesperación en su voz era palpable. Pero Kirin se limitó a mirar a Akiko con ojos en blanco. ¿Cree que él podría seguir vivo? Kirin ya ni siquiera consideró esa posibilidad. La explosión fue demasiado poderosa. Incluso estando tan lejos del alcance, casi no pudieron soportarla. La intensidad en el centro era fuerte y el equipo de almacenamiento de Axel se rompió, junto con todo lo demás que había dentro. Incluso la reliquia resultó gravemente dañada. ¿Cómo podría sobrevivir después de eso? Kirin se mordió los labios y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Le ardían los ojos y hervían sus emociones. Caza de Axel. Está muerto. Después de haber perdido a muchos camaradas y subordinados en el pasado, Kirin había aprendido a no dejar que las emociones se apoderaran de su juicio al menos hasta que estuviera fuera del campo de batalla. Pero aún así, la noticia la golpeó duro. Más duro de lo que jamás había imaginado. Pero Kirin era usuaria de la reliquia de la oscuridad.
El control mental era algo que necesitaba tener a veces, a toda costa. Cerró sus emociones y miró a Estris. Estris, usa visión temporal. Iba a sugerirlo. Estris asintió con la cabeza y la magia gris se manifestó a su alrededor. Un exquisito reloj colgante apareció alrededor de su cuello. Fue entonces cuando todos recordaron las habilidades de Estris. Tiempo. Aceleración, desaceleración y... Visión temporal. Exclamó Antilla, recordando solo esa habilidad. Solo había escuchado rumores. Por eso no pensó en usarla de inmediato. Pero esta habilidad única es actualmente su mejor oportunidad de averiguar exactamente qué sucedió aquí. Apretando el puño, Estris giró lentamente la mano. Y el entorno se volvió extremadamente brillante. Todos tuvieron que cerrar los ojos, pero el brillo apenas duró un segundo. Cuando abrieron los ojos, el área que los rodeaba ya no era un lugar de explosión. En cambio, mostraba lo que sucedió allí unos minutos después. Esta era la visión temporal, la habilidad única de Estris. Puede mostrarles exactamente lo que sucedió aquí en el pasado. Axel estaba muerto, pero Kirin quería saber más. No, ella necesitaba saber más. Su sangre estaba por todas partes y había muchas otras reliquias. Kirin al menos necesitaba saber cómo había sucedido y si el perpetrador estaba muerto. Cuando todos abrieron los ojos, el entorno se había vuelto completamente oscuro. Está bajo tierra, dijo Kirin. La visión temporal les muestra la visión del pasado, lo que significa que la explosión aún no ha ocurrido. Eso significa que la enorme depresión en la que se encontraban no existe. Muévanla hacia arriba, dijo. Estris, que estaba cubierta de ondas de magia gris, movió sus manos hacia abajo y el entorno se movió rápidamente hacia arriba, mostrándoles la escena de arriba. ¿Dónde? El problema era que no había nadie en la zona y todo parecía tranquilo. No había señales de ninguno de los portadores de la reliquia ni de Axel. Allí. En ese momento, Akiko vio una nube de polvo a lo lejos. Estris cambió la visión hacia el área y el grupo ahora se encontraba en el área donde se había originado la nube de polvo. Una enorme cantidad de energía elemental de viento y agua barrió el área y una figura se materializó en el aire, sosteniendo un majestuoso tridente plateado. No fue difícil saber la identidad de la persona. Es él, dijo el general en el silencio atónito. Aslot Regius Barnox. Cuando se trata de las amenazas pasadas que enfrentó el reino, él está lo más cerca de la cima posible. El daño que ha infligido al reino es tan severo que podría decirse que es una de las principales razones de la actual debilidad del reino. ¿Quién de los habitantes de la Atlántida no ha oído hablar de sus hazañas? Su historia no puede ser ocultada. Todavía hay fanáticos que lo veneran como el verdadero rey de la Atlántida. Los padres de la Atlántida usan su nombre para asustar a sus hijos y obligarlos a obedecer. Se ha convertido en una leyenda, un símbolo del miedo. Y ahora, al ver esta figura legendaria realmente viva con sus propios ojos, se puede imaginar el impacto que enfrentaron. Actualmente, Aslot tenía un cuerpo de agua translúcido. Uno de sus ojos brillaba de color azul mientras que el otro era verde. La cantidad de poder que se tenía en ese momento hacía que incluso los portadores de reliquias del reino parecieran niños jugando con juguetes. Aparecieron líneas azules por todo el rostro de Antilla y sus ojos estaban inyectados en sangre. Este hombre es la razón por la que perdió a su familia. Y ahora, al verlo vivo en persona, su furia no tenía límites. El resto del grupo también estaba bastante conmocionado por la apariencia del hombre. Una persona tan peligrosa había estado viva durante todo ese tiempo. Lo que es más escalofriante es el hecho de que ahora tenía el tridente real en sus manos. Pero, antes de que tuvieran la oportunidad de digerir esta escena, siguieron la línea de visión de Aslot y miraron el suelo donde se levantaba el polvo. Sin esperar a que el polvo se asentara, Aslot apuntó el tridente al suelo, y una gran cantidad de cuchillas de agua que se vieron reforzadas por la fuerza del viento. El ataque fue tan poderoso que hizo que Ender y Silvia inconscientemente pusieran escudos para protegerse de las consecuencias, aunque sabían que lo que estaban viendo era solo una visión. Ante un ataque tan poderoso, vieron una pequeña cantidad de energía azul parpadear en el polvo. Debido a los fuertes vientos del ataque, el polvo se disipó y una pequeña figura fue arrastrada por el viento, cubierta de agua. Aslot siguió a la figura, y Estris hizo lo mismo, llevándose a todos con ella.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sigues con vida? Escucharon a Aslot exclamar con frustración, mirando la masa de agua acumulada en el suelo. El agua se separó para revelar a la persona detrás de la frustración de Aslot. ¿A Axel? Los ojos de Kirin se abrieron. No era otro que Axel Und, la persona que estaban buscando. Pero, ¿cuándo vieron su estado? Capítulo 221. La voluntad de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues vivo? Antilla, General, Kirin, Ender, Willis, Estris, Silvia, Akiko, ninguno de estos peligrosos personajes era reacio a la brutalidad. Todos ellos tenían una rica experiencia en combate. Incluso han matado a muchos. Pero nunca en sus largas carreras habían visto nada parecido a lo que estaban presenciando ahora. En la visión pasada de la batalla, frente a Aslot había una persona flotando en el aire. Lo primero que nos vino a la cabeza a todos fue: ¿eso es un biomatón? Porque pase lo que pase, cualquier ser humano con esa condición no debería estar vivo, y mucho menos luchar en una batalla. La ropa, junto con la capa exterior de la piel, había desaparecido prácticamente, a excepción de las partes vitales. Se podía ver sangre mezclada con agua fluyendo dentro y fuera de varias heridas. Los músculos se estaban reconstruyendo en tiempo real, retorciéndose y contrayéndose. ¿Podría esta persona todavía llamarse humana? ¿Podría algún ser humano todavía moverse en esas condiciones, y mucho menos luchar? La única razón por la que esta persona estaba viva y no era un zombie estaba determinada por sus brillantes ojos azules, que tenían motas de ámbar brillando en su interior. Esos ojos, estaban muy vivos. A Antilla se le subió la bilis a la garganta. La cabeza le daba vueltas. No importaba cuál fuera la condición, no había forma de que no reconociera a su propio sobrino, cuya imagen estaba ahora profundamente arraigada en su mente. Es solo que su mente se negaba a creerlo. Lo que estaban viendo ya había sucedido. Entonces, si ese era Axel, eso significa que estaba en el radio de la explosión. ¿Qué significa eso? Que está muerto. ¿Hay algo que podamos hacer? Le preguntó a Estris desesperada, mirando a Aslot que estaba reuniendo su poder para otro ataque. Me temo que no puedo influir en la muerte, princesa. Dijo Estris mientras inclinaba la cabeza. Podía influir en el tiempo, pero no hasta el punto de revertir las muertes. Al igual que la princesa, Estris también concluyó que el príncipe ya estaba muerto. Sin contar la explosión, solo porque estaba frente a Aslot, no debería haber escapatoria. Una gran cantidad de poder se estaba concentrando actualmente alrededor de Aslot. No importaba cómo peleara antes, obviamente ahora habla en serio. Antilla no pudo hacer nada más que mirar con mortificación. Algo dentro de Antilla se rompió. Se fue, y sufrió mucho antes de morir. Aslot podría haberlo matado fácilmente, obviamente, pero, prolongarlo hasta que estuviera en ese estado. Estris cerró la visión. Podrían investigar más tarde lo que pasó exactamente, pero no sabía si debía hacer morir a la princesa, su sobrino. Hubo un silencio sepulcral, roto solo por los desgarradores sollozos de la princesa. ¿Puedo ver más? Fue Akiko quien preguntó eso. Tenía los puños apretados y los ojos enrojecidos. Todos los demás podrían no haberlo notado, pero ella lo vio claramente en sus ojos. A Axel, todavía le quedaba mucha lucha. Estris estaba desconcertada y miró a la princesa. Parecía que la ahijada del jefe era un poco indiscreta. Algunas cosas es mejor dejarlas sin control. Quiere ver la muerte del príncipe heredero delante de la princesa. Aquí. Justo cuando Kirin iba a reprenderla, la princesa habló. Continúa. Dijo ella levantando la cabeza. Tengo que verlo hasta el final. Princesa. Dijo el general, pero Antilla meneó la cabeza con determinación. Es lo mínimo que puedo hacer, lo único que puedo hacer por él. En ese momento, Axel, a quien todos pueden caer en cualquier momento, en realidad se burla, revelando sus dientes ensangrentados. No es tan fácil matarme. Declaró. La energía elemental del agua que lo rodeaba se intensificó en respuesta. En ese momento, a pesar de su apariencia completamente desaliñada, irradiaba una majestuosidad incuestionable. Afinidad con el agua. Los ojos de Kirin se abrieron de par en par al darse cuenta. Cuando vio su juicio, cuando lo volvió a encontrar en Atlantis y cuando luchó contra él, casi había sentido una sensación de peligro.
Era obvio que era incomparablemente más débil en comparación con ella, que tenía el poder de la reliquia de la oscuridad, pero el instinto siempre le decía lo contrario. Fue solo ahora que comprendió la razón. Afinidad con el agua. Muy alta, por cierto. Ese bastardo ha estado escondiendo una carta tan peligrosa todo este tiempo. Kirin soltó una risa hueca. Finalmente lo había descubierto, pero ¿acaso importaba? Tan alta afinidad a esa edad, dijo el general, con incredulidad en la voz. Una persona común tal vez no lo hubiera entendido, pero, tras haber servido durante 3 generaciones, sus ojos experimentados podían comprender, por supuesto, lo absurdo de la situación. El linaje real necesita ser fortalecido desde una edad temprana a través de varios tipos de entrenamiento y operaciones. E incluso después de eso, nunca había presenciado ni oído hablar de tal existencia. Entonces, ver a Axel, que solo tenía 13 años y estaba medio muerto, manejar una energía de agua tan pura era, por supuesto, increíble. No es solo la afinidad. La está usando con Royal Batterars, dijo Antilla. Y también hay viento, soltó Slitia. Axel no solo tenía afinidad con el agua, sino que también había rastros de afinidad con el viento. Como portadora de la reliquia de Vanox Septis, por supuesto que podía darse cuenta. Y está usando las artes del viento de Vanox. ¿Cómo las aprendió? Pero el grupo no tuvo tiempo de maravillarse cuando Axel Aslok lanzó su ataque. Una enorme cantidad de magia se concentró alrededor de Aslok y, en ese momento, la lanzó de golpe hacia Axel. ¡Aum! El agua se lanzó hacia Axel, su velocidad aumentó debido al viento hasta el punto de crear explosiones sónicas. Axel quedó envuelto en el poder combinado del viento y el agua de Aslok. Axel se movió en el último momento, desviando la mayor parte del ataque, pero una vez más fue arrojado como un muñeco de trapo. No. Antilla sintió que el mundo giraba. Pero cuando el polvo se asentó, lo vieron todavía de pie a pesar de su horrible condición. Él en realidad. Axel sobrevivió. Realmente sobrevivió. Cabe señalar que Aslok se encuentra actualmente en algo parecido a un modo dios. Cada uno de sus ataques tiene el poder de matar fácilmente a los portadores de reliquias. Pero Axel, a pesar de estar en esa condición, y a pesar de no tener ninguna reliquia, logró sobrevivir. Aslok, como si ya lo esperara, lanzó otro ataque sin esperar. Fue solo ahora que entendieron por qué la sangre de Axel estaba por todas partes en el área. Es simplemente porque Axel se niega a morir a pesar de los mejores intentos de Aslok por darle una muerte rápida. Increíble, murmuró Kirin. Realmente lo fue. Axel estaba luchando cara a cara contra la combinación de Aslok el Destructor, más la reliquia real, más las marcas del Kraken, y aún así no murió. ¿Qué es este concepto? ¿Qué tipo de reliquia tiene? Sylvia solo pudo preguntar. Él no tiene uno. La frustración de Aslok ahora era comprensible. Un niño de 13 años sobrevivía a sus ataques más poderosos cuando también tenía la reliquia real. ¿Cómo? En la visión, Aslok de repente se encontraba en el aire con los ojos muy abiertos y se quedó mirando a Axel. Entonces, como si se hubiera dado cuenta de algo, Aslok canceló el siguiente ataque que ya había preparado. Lo confieso, esta ha sido la peor batalla que he librado en mi vida, dijo. Debería haberte matado en el momento en que te vi. Pero, como dicen, aprende de tus errores. Una extraña energía de color ámbar comenzó a irradiar desde Aslok. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Murmuró Kirin, entrecerrando los ojos. Por otro lado, Antilla se había puesto pálida como la muerte. Su cuerpo empezó a temblar. Incluso sus dientes empezaron a castañetear. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Aslok. ¿Cómo no iba a saberlo? Esa era la misma magia que ese monstruo había usado con sus padres. Incluso ahora, nunca podría olvidar ese brillo rojizo anaranjado. Lo odiaba más que nadie. ¿Qué pasa? Ender se alarmó por la reacción de la princesa. El general tenía una expresión severa en su rostro. Almas, extintor. El nombre fue suficiente para asustar a todos. ¿Quién entre los atlantes no ha oído hablar de esto? El miedo al extintor de almas en la Atlántida es mucho mayor que la maldición asesina en Gran Bretaña.
Como si sintiera el peligro, Axel, que había estado tratando de recuperarse, de repente pasó a la ofensiva, con los ojos muy abiertos ante la inusual forma de magia. El agua de Axel, que se había movilizado únicamente para defensa, de repente comenzó a atacar a Slot. ¿Puede interrumpirlo?, preguntó Sylvia con esperanza. Había pensado que moriría con seguridad cuando vio su condición, pero después de verlo pelear, extrañamente se encontró a sí misma, teniendo esperanza. No puede, dijo Kirin frustrado. Sus artes acuáticas son demasiado débiles en comparación con el tridente real. Las palabras de Kirin resultaron ser ciertas. Los cuerpos de agua alrededor de Aslok pudieron bloquear los ataques de agua de Axel, que contenían Royal Batterars. Un peligroso resplandor ámbar rodeaba ahora a Aslot. Ríndete, muchacho. Este es el fin. Aslot no pudo terminar esas palabras. De repente, el mundo se volvió azul cuando Aslot fue bombardeado con miles de millones de voltios de electricidad. ¿Qué? Naturalmente, todos estaban sorprendidos. Axel ya estaba a medio paso del reino de la muerte. Pero, ¿cómo había llegado de repente con tanto poder? Y, aunque lo hubiera hecho, ¿había rayos? Ya era bastante absurdo que tuviera dominio sobre el agua. El poder del ataque de Axel fue suficiente para dañar a Aslot en su estado cuerpo de agua. Las artes del relámpago, ¿cómo lo hiciste? Escucharon que Aslot también hacía la misma pregunta que todos los demás que estaban mirando tenían en mente. Pero quien se llevó el mayor impacto fue el propio Ender, el portador de la reliquia de Ignis Sectis. Esa es mi técnica. Todos sintieron una intensa emoción al ver a Aslot luchar contra los relámpagos. En realidad estaba contraatacando. Pero ahora, la pregunta era, ¿será suficiente? El general fue el primero en sacudir la cabeza. ¡Qué lástima! Ender también pudo verlo mientras se golpeaba la palma de la mano con frustración. ¿No es suficiente?, preguntó Antilla con inquietud. Ender suspiró. Pudo haber sido. Por el resultado, puedo decir que se había estado preparando para ello durante un tiempo. Si Aslok no lo hubiera obligado a usarlo prematuramente. Dijo. Todos sintieron el dolor. Incluso en esa condición, incluso cuando estaba tan herido, Axel había estado aguantando, esperando el momento oportuno, preparándose para un contraataque mortal. Esta determinación era aterradora. Pero Aslok de repente realizó un movimiento suicida que destruyó sus esfuerzos. Efectivamente, vieron a Aslok volver lentamente a concentrarse incluso en medio del denso bombardeo de relámpagos, tratando de completar su cántico. Esta vez sí que estás muerto. Las palabras de Aslok no podían ser más fuertes que un rayo, pero había una expresión maníaca y triunfante en su rostro. Detente. Antilla cerró los ojos. Sus pies se tambalearon, lo que obligó a Ender a sostenerla. Esto no puede estar pasando. Otro miembro de la familia muere por el mismo hechizo, a manos del mismo hombre. Extintor de almas. Pero incluso con los ojos cerrados, Antilla todavía escuchaba las palabras. Y. El grito penetrante y desgarrador de dolor puro y sin adulterar que siguió, la perseguiría durante toda su vida. Ella esperaba morir instantáneamente. Horrorizada, Antilla abrió los ojos y vio el cuerpo de Axel tendido en el suelo, retorciéndose sin control. Su voz estaba completamente distorsionada debido al daño en su garganta, pero sus gritos aún no se detenían. Sus manos y pies se rompieron en ángulos y su cabeza giró 180 grados, pero su dolor no parecía detenerse. ¡No! Gritó Antilla a todo pulmón. Ender, que la sostenía, podía entender a Antilla. A través del rey, que había sido salvado por la reliquia real, sabían que el dolor y el sufrimiento causados por el extintor de almas hacen que la painífera parezca una picadura de mosquito. Y ahora mismo, Axel estaba pasando por ese dolor. Por alguna razón, al igual que el rey, tampoco le fue concedida la muerte instantánea. Akiko observó la escena sin pestañear. A diferencia de otros, ella era muy consciente de la inhumana tolerancia de Axel al dolor. Cuando entrenaba con él, tenía que cambiar por completo su estilo de lucha, ya que se puede esperar que se inmute sin importar cuán gravemente lo lastimes. Ella ya sabía que había sobrevivido a 10 minutos de Cruciatus. Y en cuanto al infame Painfer al que incluso Kirin Sensei teme, ni siquiera reaccionó. Entonces, ¿qué tipo de dolor tiene? ¿Estar gritando y retorciéndose a esa manera?
Akiko era una persona extremadamente vengativa. Cuando se enteró de la muerte de sus padres, aunque escuchó que no habían sufrido, todavía estaba llena de rabia. Todo lo que quería era venganza. Kirin-sensei acudió a ella con 3 cabezas, que eran los principales culpables. Eso fue algo reconfortante, pero estaba lejos de ser suficiente. Ella quería a toda la organización. Pero eso fue antes de conocerlo. En algún momento, Axel ya se había vuelto mucho más importante que su venganza contra la organización. Fue hasta el punto de que la razón principal por la que siguió a Kirin-sensei hasta aquí fue para asegurarse de que no lo mataran. Y justo en ese momento, al ver a Axel de esa manera, un nuevo nivel de ira se acumuló en su interior. Su visión se tornó roja, porque la sangre goteaba de sus ojos. Pero nadie se dio cuenta, porque no podían apartar la vista de la brutal escena de la visión. Axel había dejado de gritar, porque ya había dejado de respirar. Pero su cuerpo seguía con espasmos, lo que demostraba que el dolor no había cesado. Se supone que su extinguisher otorga muerte instantánea. ¿Qué está pasando?, preguntó Silvia. Estaba llorando. Y no se la podía culpar. Si eres un ser humano, inevitablemente sentirías dolor al presenciar esta escena. Él no se rinde, dijo el general con los ojos enrojecidos. Su cuerpo y su alma mueren, pero su voluntad no. Antilla enterró su cabeza en el hombro de Ender y lloró amargamente. Pasaron los minutos y el cuerpo de Axel lentamente dejó de moverse, no porque el dolor hubiera cesado, sino porque sus funciones corporales se habían detenido por completo. Él es. Silvia no pudo soportar terminar la pregunta. ¿Axel finalmente murió? Nadie respondió. Ver su sufrimiento hizo que la muerte pareciera una misericordia. Pero al mismo tiempo, su voluntad de sobrevivir lo hizo aún más desgarrador. Cuando pensaron que todo había terminado, Kirin volvió a señalar la visión. Hay movimiento. Efectivamente, así era. Axel todavía no se movía, pero el agua que lo rodeaba sí lo hacía. Poco a poco iba entrando en su cuerpo. Entonces, en el silencio, lo oyeron. Basurero daba un latido distinto, seguido de otro. ¿Qué está pasando?, preguntó Estris confundida. Kirin apretó los puños. Está usando agua para hacer latir su corazón. A todos se les puso la piel de gallina al oírlo. Esas ganas de vivir. Esa desesperación por vivir. Era como un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué? Sufres un dolor inimaginable y te aferras a él, después de largos minutos de sufrimiento, cuando finalmente mueres, todavía obligas a tu corazón a latir. Pero era evidente que no era eficaz. El latido del corazón era muy débil y se debilitaba cada vez más. ¿Cómo, no se está muriendo? Ender ya no pudo contenerse y preguntó. ¿No se suponía que sería una muerte instantánea? La pregunta era válida. Es imposible sobrevivir al extintor de almas. Ver a Axel luchar en vano es doloroso tanto para él, por pasar por ello, como para ellos, por tener que mirar sin poder hacer nada. Lo más doloroso es que, aunque luches, la muerte sigue siendo una certeza del 100%. Entonces, ¿por qué no se rinde y acepta este dolor? Nadie tenía la respuesta a eso. Pero pronto lo consiguieron. De repente, los ojos de Axel se abrieron de golpe. Ahora que veían sus ojos de cerca por primera vez, la anomalía era evidente. En lugar del brillo azul que podían ver en ese momento, ahora brillaban con un tono ámbar opaco. Capítulo 222. El despertar de Akiko. Los ojos de Axel se abrieron de golpe. Ahora que veían sus ojos de cerca por primera vez, la anomalía era evidente. En lugar del brillo azul que podían ver en ese momento, ahora brillaban con un tono ámbar opaco. ¿Ese color?, exclamó Ender, mientras todos los demás también lo notaban. Naranja, no, ámbar. ¿No es eso? Silvia también estaba sorprendida. Ese era el mismo color que la magia con la que Aslok lo atacó. El linaje Arunt. Un rayo de esperanza se encendió en los ojos de Antilla. No importaba cuánto odiara ese color, no importaba cuánto odiara ese linaje. En ese momento, Silvia no podía estar más feliz cuando vio los ojos de Axel. Está despertándolo. Todos miraron a Antilla con sorpresa. Linaje Arunt. El linaje de los Septis del alma. No había nadie en el reino que no lo supiera. En el pasado, el reino tenía otro Septis, llamado Arunt Septis.
Su linaje les permitía usar la magia del alma, la rama más peligrosa de la hechicería. Pero el poder no era gratis. Despertar el linaje Arunt era extremadamente raro. En cada generación, como máximo 2 individuos podían despertarlo, a veces incluso ninguno. Luego, hace unos 100 años, la organización declaró que podía despertar a los linajes del reino, incluido el linaje Arunt. Eso condujo a la Sexta Guerra Civil Atlante, que casi destruyó el reino. En esa guerra, solo los miembros despertados de Arunt Septis masacraron a millones. A partir de ese momento, cada Atlante recuerda firmemente el terror del linaje Arunt. Y justo ahora, Axel de alguna manera está aprovechando los poderes de ese maldito Septis. ¿Pero cómo? Lo que no entendía era cómo demonios lo hacía Axel. Incluso los miembros directos necesitan la ayuda de la entidad para utilizarlo. Su padre era descendiente directo, dijo Antilla, dejando caer otro dato sorprendente. Entonces, los rumores eran ciertos, murmuró Ender al darse cuenta. Cuando la princesa heredera desapareció repentinamente del reino, eso dio lugar a varios rumores. Ahora, parece que había algo de verdad en ellos. Antilla asintió sin inmutarse. Si el amor de su hermana por Tristán podía ayudar a Axel a sobrevivir al extintor de almas, aceptaría con gusto ese linaje. Pero, la pregunta era... ¿podrá sobrevivir?, preguntó Kirin. Nadie puede escapar de Sul Extinguiser. Lo mismo debería suceder con aquellos con linaje Arunt también. Nunca habían oído hablar de un miembro de la línea de sangre Arunt que hubiera sobrevivido al Sul Extinguiser. El general también estaba inseguro ahora. En teoría, existe una posibilidad. Pero ninguno de los miembros de Arunt Septis lo ha logrado debido al dolor. El dolor es tan intenso que es imposible concentrarse. Así fue. Por más que defiendas tu alma, cuando el hechizo toca tu alma, provoca un dolor indescriptible. Ante ese dolor, pierdes el control de tu cuerpo, y mucho menos de tu alma. Entonces Axel no debería poder sobrevivir. Pero aún así, la razón por la que el general no estaba seguro era porque Axel ya había logrado resistir durante tanto tiempo. Por lo tanto, el general no tiene ninguna cualificación para decir si Axel puede hacerlo o no. Va basurero, va basurero. Pero en ese momento, como para responder a su pregunta, volvieron a oír el latido del corazón. Y se hacía más fuerte y más rápido con cada latido. Mientras observaban, el brillo ámbar en los ojos de Axel se intensificaba a medida que aparecían fluctuaciones de energía a su alrededor. Él realmente estaba despertando el linaje Arunt. Lo está logrando. Está contraatacando, exclamó el general. El agua alrededor de Axel, que antes parecía moverse débil e inestable, ahora se estaba acumulando alrededor de Axel de una manera mucho más controlada. Y entonces, tos, tos, tos. Tosió agua y sangre, tras lo cual finalmente respiró profundamente después de un largo tiempo. Su expresión de dolor comenzó a disminuir lentamente y los temblores que recorrían todo su cuerpo comenzaron a disiparse. Él, realmente lo hizo. Mierda. Sobrevivió a la extinción del alma. Susurró Kirin, temblando visiblemente. Milagro, es un milagro, dijo Willis. Este niño, es un luchador, dijo Ender, sintiéndose orgulloso sin razón alguna. Al ver a Axel respirar, Antilla también sintió que podía volver a respirar. Todos se regocijaron al presenciar la escena milagrosa, pero celebraron demasiado pronto. Aslot, señaló Sylvia con urgencia, recordándoles a todos que la pelea aún no había terminado. Antes de que Axel tuviera tiempo de recuperarse, Aslot ya había recuperado la conciencia, lo que le hizo volver a centrarse en la pelea. Un par de ojos color ámbar se fijaron en Aslot y su brillo se intensificó aún más para recuperarse más rápido. Pronto, Aslot levantó la cabeza mientras maldecía por el dolor. Luego miró casualmente a Axel y se quedó paralizado. Después de una pausa aturdida de un segundo, un grito algo agudo sonó cuando Aslot se sacudió hacia atrás, mirando a Axel con horror. ¿Cómo estás todavía con vida? Axel se limitó a mirar a Aslot, cuya mirada era sepulcral y tranquila, pero la comisura de su boca se levantó ligeramente en señal de triunfo. Con la garganta ya dañada, parecía estar utilizando la transmisión mental para conversar. No se sabe con certeza qué dijo, pero Aslot se volvió completamente loco en ese momento. Entonces déjame decirte esto.
Te mataré, pase lo que pase. Levantó el tridente real y una bola de agua se elevó en el aire. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kirin. Una mirada de consternación apareció en el rostro de Aslov mientras el agua se hacía cada vez más pequeña hasta que comenzó a emitir poderosas fluctuaciones de energía. Así que fue esto. Susurró Antilla al darse cuenta, entendiendo cómo se produjo la explosión. Estris también asintió con seriedad. La visión del pasado está a punto de terminar, lo que significa que la explosión que presenciamos está a punto de ocurrir. Silvia jadeó, comprendiendo las implicaciones. No había forma de que Axel pudiera sobrevivir a eso. Teletransportación. Puede teletransportarse. Soltó, mirando la visión, como si quisiera obligar a Axel a teletransportarse. Kirin suspiró. Estamos en la capa espacial, dijo, haciendo estallar la última burbuja. El espacio en esta capa es extremadamente denso. Incluso los movimientos más básicos requieren esfuerzo. En cuanto a la teletransportación, simplemente no es posible. La atmósfera estaba llena de desesperación. El poder de la explosión era irresistible y la teletransportación era imposible. Todos pudieron atar cabos y saber qué le iba a pasar a Axel. No lo entiendo, dijo el general, sacudiendo la cabeza con frustración. En esas condiciones, no debería ser posible que provocara con éxito una explosión de esa magnitud. Pero, por supuesto, sabían a ciencia cierta que lo había logrado. En la visión, Axel también parecía saber lo que Aslov intentaba hacer. «Oye, detente», gritó con la voz completamente ronca. ¿En serio estás intentando hacer esto? ¿Crees que puedes hacerlo con lo débil que eres?, preguntó molesto, su juicio reflejaba el del general. Pero, ante eso, Aslov simplemente se rió entre dientes. ¿Quién dijo que iba a usar mi propio poder? Un espacio de almacenamiento se manifestó en el aire, del cual Aslov sacó un objeto circular. ¿Reconoces lo que es esto? La llamamos la bomba dimensional. Explotó en medio del reino, ignorando las barreras protectoras. Realmente es posible. Es posible que Aslov consiga crear la explosión más grande y poderosa que Axel haya presenciado jamás. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Estas bombas se fabricaron con partículas de la llave que destruyeron tus padres. Al observar la visión, varios de los atlantes se sobresaltaron. Así es. Habían olvidado por completo la existencia de estos orbes que desafían a la naturaleza. La bomba tenía propiedades extrañas. Es lo suficientemente poderosa como para ignorar las antiguas barreras protectoras, por lo que también debería ser lo suficientemente poderosa como para provocar la explosión con éxito. Los investigadores no sabían cómo la bomba había logrado burlar las barreras. Resultó que estaban hechas de partículas de la llave. No era de extrañar que los investigadores no pudieran entenderlo. Ahora, la pregunta del general fue respondida. Pero no había nada que pudieran hacer. La explosión ya había ocurrido. Todo lo que podían hacer era observar impotentes cómo Aslov triunfaba. No lo hagas, viejo. Moriremos los dos, dijo Axel, dándose cuenta también de la horrible situación en la que se encontraba. Pero Aslov se limitó a reír. La reliquia real me protegerá. Puede que me lleve unos meses recuperar mi cuerpo, pero valdrá la pena si puedo deshacerme de ti. Este es el último adiós, Axel Regius Arunt. Realmente has sido el más grande. Alto. En ese momento, Axel sacó una armadura de su espacio de almacenamiento. Era la armadura de coral, la que habían encontrado en la explosión. Axel apretó con fuerza su cuerpo destrozado contra la armadura. Al mismo tiempo, su agua se extendió para tomar el control de la bomba. Pero... hacer clic. Ese sonido anunció el final. Se produjo una gran explosión que activó la energía de la esfera que Aslov había comprimido. Antes de que todo se volviera blanco, vieron el agua de Axel envolviendo el tridente y atrayéndolo hacia el punto central de la explosión. Después de presenciar tanto, todos, inconscientemente, tenían esperanzas de que, de alguna manera, Axel pudiera escapar con vida. Al final, no ocurrió ningún milagro. La visión se detuvo y todos se encontraron en el mismo lugar donde todo terminó, el centro de la explosión. Pero ahora, ese lugar tenía un significado diferente para ellos. Antilla corrió desesperada hacia la armadura de coral carbonizada.
Pero, en lugar de un cuerpo, lo que encontró fueron cenizas. Fue demasiado para ella. Su visión se oscureció y se desmayó. Princesa. Cynthia la apoyó rápidamente. Nadie podía culpar a Antilla. Había presenciado la muerte de sus padres a manos de Aslot y no había podido hacer nada para ayudar. Y ahora, tenía que hacer lo mismo por Axel. Pero aún así, sin importar lo desgarrador que fuera, lo vio hasta el final mientras rezaba de todo corazón por un milagro. Ya es un milagro que no se desplomara antes. El general se quitó el casco y se arrodilló. En su mano apareció una enorme espada que clavó en el suelo. Saludos, Axel Regius Arunt. La corona de sangre, orden de los marineros, 8 estrellas. Sin decir palabra, todos dejaron sus reliquias y se arrodillaron hacia la armadura que contenía las cenizas de Axel. La corona de sangre es el título que se le otorga póstumamente al príncipe o princesa heredero que muere en batalla por el reino. En los últimos 13 años, este título se ha utilizado 2 veces, y en ambas ocasiones ha supuesto un duro golpe para el reino. Y la Orden del Marinero es el honor más alto del reino, otorgado solo a los héroes más valientes y visionarios que han hecho contribuciones monumentales al reino. Los rangos van desde 1 estrella hasta el más alto de 8 estrellas. Axel ya estaba a punto de recibir la Orden del Marinero de 2 estrellas por proteger el sol o al reino de la marea monstruosa. Pero ahora, el general no dudó en aumentarla directamente a 8 estrellas, que no se le han otorgado a nadie más en la historia del reino. Si alguien lo merece, es él. Dijo Ender, poniéndose 3 dedos sobre el corazón. El chico le mostró lo que significa ser un verdadero guerrero. Cynthia se secó las lágrimas. Al mirar las cenizas, se quedó desconcertada. La persona que había considerado un forastero incompetente, resultó ser el héroe más grande de todos los tiempos. A pesar de que ella había sido extremadamente grosera con él, aún así le había salvado la vida. Hace apenas un tiempo, ella todavía estaba discutiendo con él, y ahora él se ha ido. Ni siquiera he dicho gracias, y mucho menos me he disculpado. Kirin se sentía muy culpable. Si no hubiera sido lo suficientemente descuidada como para traerlo aquí, nada de esto habría sucedido. Sí, ella no sabía que él era el príncipe heredero. Pero, si hubiera sido un poco más amable, entonces tal vez Eloaki habrían considerado decírselo. Aki tal vez nunca me perdone, diablos, ni siquiera yo puedo perdonarme a mí misma, pensó, echando una mirada a la espalda de Akiko, que también estaba arrodillada sobre una rodilla. No. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Akiko estaba demasiado apegada a Axel. Conociendo a su ahijada, después de esto, definitivamente haría cualquier cosa por venganza. Aki. Gritó Kirin. Pero Akiko no respondió, su cuerpo estaba inmóvil como una estatua. Aki. Kirin le puso una mano en el hombro y la giró. Te lo prometo. Definitivamente me ocuparé de... Las palabras de Kirin se quedaron atascadas en su garganta mientras se ahogaba al ver el rostro de Akiko. ¿Qué has hecho? Susurró con horror. Algo le había pasado a Akiko. 2 líneas de sangre le corrían por las mejillas. Y sus ojos, eran completamente diferentes. Sus pupilas se habían vuelto rojas, con anillos negros concéntricos alrededor de ellas. Kirin se alarmó. Mucho. Pero antes de que pudiera reaccionar, Akiko cayó hacia adelante, sin conocimiento. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta.
Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.